Muy bien. Buenas tardes con todos y todas. Eh, Antes de empezar, agradecer al Instituto de Capacitación Jurídica por el espacio para poder brindar esta capacitación. Y el tema que vamos a desarrollar es lo referido a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, vinculados en la protección del consumidor, específicamente en materia de salud y lo que corresponde también en los procedimientos que se llevan a cabo ante el INDECO. Seguidamente, aquí se encuentra el índice, el cual especifica cuáles son las materias que vamos a desarrollar. Muy bien, en primer lugar, en respecto al INDECOPI, como ustedes bien conocen, es la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor y que fomenta en el mercado mejores decisiones de consumo, garantizando la protección de la salud y seguridad de los consumidores, además de promover mecanismos para la prevención y solución de conflictos de consumo, evidentemente. ¿Y cuáles son estos mecanismos de solución de conflictos que un consumidor puede accionar o puede solicitar frente a un problema de consumo? En principio, son tres los mecanismos de solución, bien, que es la conciliación, el libro de reclamaciones y el arbitraje de consumo. Cada mecanismo tiene su propia particularidad, bien, siendo que, a ver, para poder aterrizar mejor, ante un conflicto de consumo, es decir, un consumidor, por ejemplo, acude a una tienda, a un proveedor y no está conforme con el producto o con el servicio que ha recibido, entonces, en este caso, corresponderá que pueda entablar en un primer término su reclamo, bien, ante el libro de reclamaciones, y de esta forma, esta herramienta lo que hace es buscar que tanto proveedor como consumidor puedan solucionar el problema que tengan de forma inmediata. Es decir, puedan establecer una solución rápida y oportuna sin la necesidad de llegar a la autoridad de consumo, en este caso Indecopi. Sin embargo, si es que el consumidor no está conforme con la respuesta que haya obtenido ante el libro de reclamaciones, en este caso puede acudir al Indecopi y a través de la herramienta, el Concilia Fácil, puede presentar su reclamo y lo que hace el Indecopi es poner en primer lugar, recibir el reclamo y seguidamente correr traslado al proveedor para que éste pueda emitir una respuesta. Bien, seguidamente lo que hace el Indecopi es gestionar para que se dé una audiencia de conciliación, en el cual tanto proveedor como consumidor se van a reunir a través de una audiencia de conciliación, la cual actualmente se da de forma virtual, y de esta manera para que puedan llegar a un acuerdo. Bien, cada una de las partes tendrá su propia propuesta y la intención es que puedan solucionar el conflicto de consumo que tengan las partes. Luego, si es que digamos, no llega a un acuerdo, con el caso que sí llega a un acuerdo, se entablará una acta respectiva en el que se van a sentar lo acordado dentro de esta audiencia de conciliación. En el supuesto en el cual el usuario no esté conforme con dicha respuesta por parte del proveedor, por parte de la empresa, digamos, que le ofreció este producto o servicio que el consumidor no está conforme, en este caso el consumidor tiene la libertad de entablar la denuncia administrativa e iniciar el procedimiento administrativo sancionador. Bien, otro mecanismo adicional a lo ya comentado, como es la conciliación, el arbitraje de consumo, es también, perdón, la conciliación o libre reclamaciones, es el arbitraje de consumo, ¿ya? Tiene en realidad características muy importantes, o mejor dicho, atractivas, para que el consumidor pueda optar por esa vía. Por mencionar algunas, es el aspecto de la celeridad, bien, porque son 45 días hábiles los que se puede resolver un conflicto de consumo. Adicionalmente, es una única instancia, bien, lo que sin duda hace ahorrar bastante dinero y tiempo. Y tiene otras características que lo vamos a ver un poco más adelante. Pero
De momento, estas son las alternativas las cuales tiene un consumidor cuando tiene un problema de consumo, ¿no? Entonces puede resolver de forma directa mediante el libro de reclamaciones, o también puede acudir a la autoridad Indecopi para solicitar la conciliación respectiva, o en su defecto también, si es que las partes están de acuerdo, pueden acudir al arbitraje de consumo. Muy bien. Las características del arbitraje de consumo es que es voluntario, dado que requiere el consentimiento del proveedor y del consumidor para poder emplear este mecanismo. Bien, es gratuito porque, a diferencia, por ejemplo, de una denuncia administrativa en la cual pagas la tasa de 36 soles, en este caso no se paga tasas administrativas. Es sencillo, evidentemente, porque no requiere la presencia de un abogado o asesoría legal. Es vinculante porque al concluir el arbitraje se emite un laudo arbitral, ¿bien? El cual debe ser de cumplimiento tanto para el proveedor como para el consumidor. Es rápido porque en tan solo 45 días hábiles este problema se puede dar solución, y también es que es una única instancia, ¿no? Recordemos que cuando alguien denuncia ante el Indecopi, se tiene doble instancia, bien, a ser una autoridad administrativa. Entonces, es una característica en realidad muy importante el tema de la celeridad que se pueda tener dentro del arbitraje de consumo. Y además, otro aspecto importante es que otorga indemnizaciones, ¿no? Siempre y cuando el consumidor lo solicite y además pueda acreditar el daño causado. Algo que evidentemente en el caso se dé a un procedimiento administrativo sancionador, no se puede obtener, ¿no? Porque al ser el Indecopi una autoridad administrativa. Entonces, son aspectos o características en realidad importantes, atractivas, que puede hacer que el consumidor pueda ir también por arbitraje de consumo, ¿no? Siempre y cuando, evidentemente, las partes estén de acuerdo de resolver el conflicto de consumo. A la fecha, en sí hay varias empresas han, que han decidido, o digamos que se han adherido para ser parte del arbitraje de consumo, ¿no? Es decir, ante cualquier problema que tengan con sus consumidores, tranquilamente estos conflictos se van a solucionar dentro del arbitraje de consumo. Para ello, el proveedor tendrá que solicitar para ser parte y resolver sus conflictos bajo este mecanismo. Bien, seguidamente, aquí hay un resumen en relación a cuáles son los mecanismos que tiene el consumidor al momento de poder resolver el conflicto. Recordemos que el consumidor puede interponer un reclamo o una queja. El reclamo está vinculado al producto o servicio adquirido. Bien, mientras que el caso de la queja no está vinculado dentro del producto o servicio que ha adquirido el consumidor. Muy bien. Ahora, dentro de los mecanismos, el reclamo virtual, bien, es la opción en la cual el consumidor puede acceder al Indecopi para que la autoridad, pueda gestionar y se pueda dar una audiencia de conciliación. ¿Cuánto es el plazo que se da en realidad en la práctica? Puede ser alrededor de unas 2 semanas aproximadamente, dada también la alta carga que tiene la autoridad. El costo es totalmente gratuito y indemnización evidentemente no se da. Luego tenemos el libro de reclamaciones. Bien, aquí un punto muy importante, estimados participantes, es que anteriormente ustedes recordarán que el plazo para poder resolver o para dar respuesta a los reclamos era de 30 días hábiles. Sin embargo, desde el 21 de mayo del presente año, bien, se modificó la disposición y efectivamente dicho plazo para poder dar respuesta es solamente 15 días hábiles, los cuales no son prorrogados. Muy bien. El costo es gratuito y indemnización no se da. Luego, el arbitraje de consumo, plazo para que pueda resolverse es de 45 días hábiles, el costo es gratuito, indemnización sí se puede obtener en este caso en la medida que el consumidor pueda acreditar dicho daño.
Seguidamente tenemos a la denuncia, bien, para lo cual el Indecopi hace dos distinciones. Por un lado tenemos las denuncias o que se dan mediante un procedimiento sumarísimo, y por el otro lado tenemos a las denuncias que se dan en un procedimiento ordinario. ¿Y cuál es la diferencia en principio? Es que en la medida que el valor del producto o servicio supere las 3 UITs, será considerado un procedimiento sumarísimo, mientras que en la medida que el valor supere las 3 UITs, será un procedimiento ordinario. Dicho esto, en relación al plazo, en el caso de un procedimiento sumarísimo, en primera instancia, tendrá 30 días hábiles para que pueda ser resuelto, y evidentemente si una de las partes no está conforme con dicha resolución, podrá interponer un recurso impugnatorio, por lo cual hablaríamos de una segunda instancia. Bien, en este caso resolverá la segunda instancia y por lo tanto puede darse que el plazo sea aproximadamente 60 días hábiles. Bien, esto siempre y cuando estamos hablando de un procedimiento sumarísimo. El costo es de 36 soles, es la tasa administrativa que tiene que pagar el consumidor que desea que su conflicto, el conflicto que tiene, el conflicto de consumo que tiene, pueda ser resuelto por la autoridad en consumo. Indemnización no puede recibir al ser vía administrativa, y mientras que en el caso de las denuncias ordinarias, en primera instancia puede tardar un plazo de 120 días, por lo cual tanto primera y segunda instancia puede llegar a ser a 240 días hábiles, el costo es de 36 soles, y indemnización tampoco no es posible en las denuncias eh, que entablan los consumidores ante el Indecopi, no es posible. Entonces, estimados participantes de este esquema, podemos notar que solamente se puede obtener indemnización mediante el arbitraje de consumo. Además, podemos notar como otra característica muy importante que el costo de la tasa o la exigencia de pagar una tasa administrativa se da al momento de presentar una denuncia administrativa, para que de esa forma se inicie el procedimiento trilateral sancionador. Y además también otro punto muy importante son los plazos que se tienen para poder resolver. Esas son las opciones que el usuario o el consumidor afectado tiene para poder hacer valer sus derechos. En realidad, dependerá mucho del caso en concreto. Bien puede entablar su denuncia de manera directa, o en su defecto, tranquilamente, si es que el conflicto se resuelve mediante una audiencia de conciliación a través del reclamo virtual, también el asunto quedaría ahí, ¿no? Dado que también se establece mediante un acta los acuerdos que se llegue. Muy bien, entonces, de esta manera, hemos desarrollado lo que corresponde a los mecanismos para solucionar los conflictos en materia de consumo, pero ante el Indecopi. Además, quería comentarle, aprovechando que estamos hablando del Indecopi, cuáles son estas dos últimas modificaciones muy importantes en materia de protección al consumidor. Bien, se tiene la ley 31.467, el cual incorpora el artículo 147A al Código de Protección y Defensa del Consumidor, estableciendo consecuencias en caso de inasistencia a la audiencia de conciliación. Bien, en realidad esta incorporación de este artículo fue aproximadamente hace 3 semanas o un mes, en la cual establece que será obligatorio que el proveedor participe en la audiencia de conciliación. No obstante, podría justificar su inasistencia, correcto, si es que es un asunto de fuerza mayor. Caso contrario, no logre justificar, la autoridad administrativa entablará una multa correspondiente. Muy bien. Recordemos que antes, ante la solicitud del Indecopi para que el proveedor pueda asistir a la audiencia de conciliación, era facultativo, ¿no? Dependía mucho del proveedor si es que podía acudir o no. Sin embargo, con esta nueva disposición, con esta nueva incorporación, ya se establece una obligación, por lo cual tiene una consecuencia, ¿no? Que sería la imposición de una multa en el caso de inasistencia de manera injustificada.
Seguidamente, ¿cuál es la otra modificación que ha surgido en el Código de Protección al Consumidor? Es la que se ha dado en relación a la Ley 31.465, la que establece la modificación del plazo para contestar los reclamos, ¿bien? Siendo que anteriormente el plazo para contestar era de 30 días, muy bien, el cual incluso era prorrogado por 30 días más, bien, dependiendo efectivamente de la materia y la complejidad que pueda tener esta. Sin embargo, a partir del 21 de mayo del presente año, la modificación se ha realizado y los reclamos tendrán que ser respondidos dentro del plazo de 15 días hábiles de forma improrrogable, ¿no? Algunos comentarios al respecto. Considero que podría surgir ciertos efectos no deseados en esta regulación. No dudo de las buenas intenciones que pueda tener o que pudo haber tenido el regulador al momento de colocar este nuevo plazo, porque la intención evidentemente era que el consumidor pueda obtener una respuesta más célere al reclamo que colocó. Sin embargo, recordemos que muchos proveedores, ¿no? O pequeñas empresas, se surge un poco más complicado el dar cumplimiento a esta disposición, ¿no? Por parte tal vez de las grandes empresas, sí pueden contar con un staff de personal o abogado que pueda responder, ¿no? Sin embargo, podría generar, esto lo digo como un comentario muy personal, un efecto creativo, ¿no? Es decir, el proveedor con la finalidad de cumplir con la normativa simplemente podría dar respuesta, pero al final no podría tal vez en esta respuesta dar solución al consumidor, ¿no? El consumidor finalmente, ¿qué busca? Que se solucione su conflicto. Sin embargo, puede ser que el proveedor, no generalizo, pero es un caso hipotético que pueda darse que simplemente con el hecho de cumplir con la normativa genere el efecto creativo de cumplo con la normativa, ¿no? Respondiendo dentro del plazo, pero no me pronuncio sobre el fondo del asunto, ¿no? Porque recordemos que no hay un estándar, digamos, para responder el reclamo, bien, pero la normativa te establece que tienes que responder dentro de este plazo. Entonces, el proveedor tranquilamente lo puede hacer, pero el aspecto fundamental de fondo puede hacer que finalmente no se termine produciendo. Otro posible efecto no deseado que considero. Ya, sí. Bien, gracias. A ver, continuando como les estaba señalando, puede ocurrir en realidad efectos no deseados sobre esta regulación.
Esto en sí se va a poder visualizar o tener mayor evidencia durante el plazo, durante los meses que puedan transcurrir. Bien, entonces, como les comentaba, uno de los efectos no deseados, por un lado, puede hacer que se dé el cumplimiento creativo, es decir, los proveedores, con la finalidad simplemente de cumplir con la disposición, lo que pueden hacer es responder simplemente, pero tal vez no logren satisfacer las expectativas del consumidor, y por otro lado, lo que puede generar también es un desplazamiento de carga, porque puede surgir el hipotético caso que, dado que el consumidor no está conforme con las respuestas, finalmente el consumidor decida interponer su denuncia administrativa para que sea el Indecopi quien finalmente pueda dar solución al conflicto. Muy bien, esto en realidad es muy interesante. Lo expresado de mi parte son comentarios netamente personales y son posibilidades que se puedan dar. No dudo de las intenciones por parte del regulador. Muy bien, continuemos. Ahora, voy a hablarles sobre también su salud, ¿bien? Que es la autoridad nacional encargada es la institución encargada de proteger los derechos en salud, ¿bien? Para lo cual orienta sus acciones a empoderar y colocar al ciudadano en centro del sistema de salud nacional. ¿Correcto? ¿Cuál es la competencia, cuál es la potestad que tiene la Superintendencia Nacional de Salud? Su competencia, estimados participantes, está sobre las IPRES y las YAFAS. Bien, si bien son términos técnicos, en términos muy simples, a lo que se refiere con las instituciones prestadoras de salud, nos hace referencia a las clínicas y hospitales. Mientras que en el caso de las IAFAS, que son las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud, son las empresas aseguradoras como conocemos, como el caso de Salud, en el caso de, por ejemplo, empresas privadas como RIMAC, como Mafre, La Positiva. Entonces, a eso se hace referencia a las IAFAS. Y la autoridad competente en el supuesto caso, digamos, de una falta de cobertura de una aseguradora, sea público o privada, o ante el caso de una mala atención, ¿correcto? O una postergación en la atención, o por ejemplo, no te quisieron atender porque no presentaste tu DNI, ¿no? Por citar un ejemplo. Entonces, ante esos casos, ¿correcto? La autoridad competente es su salud, es la Superintendencia Nacional de Salud. Bien. Seguidamente, aquí un poco de la normativa, como para aterrizar, es que desde la Constitución Política, en realidad, en su artículo 7, ya se establece que todos tenemos derecho a la protección de la salud, del medio familiar y de la comunidad. Luego tenemos la Ley General de Salud, que es la Ley 26.842, la cual establece en sus artículos la atención que debemos recibir todos los usuarios. Luego también la Ley 29.414, que establece los derechos de las personas, ¿correcto?, en materia de salud. Y seguidamente indiqué algunas normas técnicas. En realidad, en materia de salud, estimados participantes, existe abundante norma técnica, dado que respecto a cada situación. Muy bien. Por ejemplo, si es que, digamos, hay una falta, digamos, no está completo o no han completado el consentimiento informado, por ejemplo, ¿no? Antes de realizar alguna operación quirúrgica. Entonces, por citar un ejemplo, si es que no está, evidentemente, llenado tu historia clínica, entonces, en este caso, se tiene que analizar la norma técnica de salud para la gestión de historia clínica, ¿no? Para ver cuáles son esos ítems que tuvo que haber llenado la IPRES. Otro aspecto importante es la norma técnica de salud de los servicios de emergencia, ¿no? Recordemos que recientemente, ¿no?, hubo un caso en el cual, con una conocida clínica local, al momento de que un menor de edad tuvo un accidente de tránsito, bien, retuvieron o no atendieron de manera inmediata, mejor dicho,
esta atención, dado que primero estaban solicitando, ¿no? Recordemos el documento de identidad para ver si el menor estaba asegurado, ¿no? Entonces, tener en cuenta que ante esos minutos que pueda transcurrir, lo que está en riesgo es la vida de las personas, ¿no? Esos trámites se pueden, incluso se pueden ver de forma posterior. Lo que primero se tiene que hacer ante una situación de emergencia es, evidentemente, primar la atención hacia el usuario. Muy bien, aquí los principales derechos en materia de salud. Tenemos el derecho a la atención y recuperación en salud, luego el derecho al consentimiento informado previo y la protección a los derechos en salud. Bien, en primer lugar, tienes derecho a ser atendido con respeto, sin discriminación y bajo un tratamiento adecuado para tu enfermedad. Derecho al consentimiento informado, tienes derecho a que se te informe para aceptar o no pruebas o intervenciones riesgosas, salvo en caso de emergencia. Esa es la excepción, estimados participantes. Si el usuario se encuentra en estado de emergencia, en realidad esa es la excepción en la cual no se exige un consentimiento informado. Luego, la protección a los derechos en salud, es que tienes derecho a ser escuchado y recibir respuesta a tu queja o reclamo y a tener acceso a tu historia clínica. Sobre este último, en realidad, sí tenemos derecho a acceder a la historia clínica, aunque tal vez no sea muy conocido estos derechos, pero en realidad sí se tiene el derecho a acceder a dicha información. Claro que previa solicitud y también teniendo en cuenta el procedimiento que pueda estar establecido. Muy bien. Otro aspecto muy importante, estimados participantes, es que el Código de Protección y Defensa al Consumidor en el caso muy particular de salud, se aplica de manera supletoria. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en el supuesto que una determinada conducta realizada por una clínica, un hospital, no se encuentra establecido dentro del reglamento de infracciones y sanciones, en este caso, quedará aplicar de forma supletoria el Código de Protección al Consumidor. Bien, eso es muy importante que tengan en cuenta. En el caso de las infracciones, las conductas establecidas para las IPRES, ¿no? O para las IAFA se encuentra debidamente establecido en el reglamento de infracciones y sanciones de su salud. Ahí se encuentra una larga lista con muchas conductas, las cuales se encuentran establecidas en dicho cuerpo normativo. ¿Y qué problemas soluciona su salud? Insatisfacción respecto a los servicios brindados, insatisfacción respecto a coberturas otorgadas o solicitadas y también negativa a la atención. Bien. Como el tema que nos aboca hoy es mecanismos alternativos de solución, bien, aquí existe un área dentro de la superintendencia que es el SECONAR, ¿correcto? Este órgano autónomo por parte de su salud es competente para conocer las controversias que surjan en salud. Es decir, ante el caso en el cual un usuario tenga un conflicto de consumo con una clínica, con una aseguradora, no está conforme con el servicio recibido, entonces bien puede acudir al SECONAR, ¿correcto? Para poder llegar a un acuerdo con el proveedor, es decir, con la clínica o la aseguradora, o puede optar por el otro camino, que es el iniciar el procedimiento trilateral sancionado, ¿no? Para lo cual es otros pasos, ¿ya? Que igual lo vamos a desarrollar. Pero primero, para no confundirnos, y también dado que el tema principal de la presente charla son mecanismos alternativos de solución de conflicto, de igual forma, detallar cuáles son esos mecanismos y cuál es el área competente en materia de salud. En materia de salud, como detallo, el área encargada es el SECONAR. Muy bien, ¿y qué es el SECONAR? ¿O qué se puede resolver o cómo se puede resolver? Es mediante la conciliación, la mediación y el arbitraje, ¿correcto? Esos son los mecanismos que tiene esta área, ¿bien?
Y lo que busca, o el objetivo que tiene, tal y como señala, es brindar ayuda en la solución de controversias en salud que puedan surgir entre las aseguradoras públicas o privadas, los establecimientos que brindan servicios de salud y los usuarios de los servicios de salud, a través de la conciliación, la mediación y el arbitraje. Aquí, importante, la conciliación, como ustedes bien conocen, es un espacio de diálogo, comunicación y entendimiento donde existe la figura del conciliador, y la cual ayuda a las partes que puedan arribar o llegar a un acuerdo, ¿no? Finalmente, la intención es que ambas partes puedan establecer un acuerdo, ¿no? En el que ambos puedan dar su voluntad de solucionar el problema. Y dicho acuerdo se va a establecer en un acta respectiva. Luego tenemos a la mediación, que es la cual se da a través de SECONAR y se da con la figura del mediador, ¿ya? El cual va a propiciar el diálogo, va a propiciar el entendimiento para que las partes puedan llegar a un acuerdo. Y el acuerdo se va a establecer en un documento que se denomina transacción extrajudicial. Y también como tercer mecanismo, estimados, tenemos el arbitraje, ¿correcto? Y es en el arbitraje donde un árbitro o un tribunal arbitral decide y resuelve la controversia a través de un documento llamado laudo arbitral, ¿no? El cual evidentemente es inapelable, ¿correcto? En el caso del arbitraje, este sí tiene un costo, bien, importante saber ello, mientras que en el caso de la conciliación y mediación, el consumidor puede acudir al SECONAR y puede solicitar ello. Muy bien. ¿Qué controversias se pueden someter ante el SECONAR? Solo por mencionarle algunas: devolución o reembolsos de gastos médicos, incumplimiento de cobertura de salud, el pago de prestaciones económicas derivado del seguro complementario del trabajo de riesgo, pago de prestaciones de servicios asistenciales, pago de prestaciones médicas o asistenciales, y además cualquier otro conflicto en materia de salud donde existan derechos disponibles de las partes. Muy bien. Entonces, en realidad, dependerá mucho del caso en concreto en sí y también de la voluntad de las partes que tengan para poder arribar a un acuerdo. Porque recordemos que, estimados participantes, en el caso de los mecanismos de solución de conflictos, en el caso de los mecanismos alternativos, tiene que existir la voluntad de las partes para poder arribar a una solución. Luego de ello, me pareció muy, muy importante, al margen de los mecanismos alternativos, el poder desarrollar un aspecto muy importante, que es el procedimiento sancionador en materia de salud. Les voy a comentar muy brevemente para tener una noción sobre ello. Ahora, surge la pregunta: ¿cómo denunciar una mala atención en una clínica? ¿No? Muchos hemos tenido tal vez esos problemas que no han sido debidamente atendidos, o digamos, han vulnerado la idoneidad en el servicio, ¿no? Frente a las expectativas altas, o el precio, o la publicidad de dicha clínica. Bien, entonces, ante ese aspecto, ante esos casos, es importante saber cómo poder accionar. El primer paso, en principio, es colocar el reclamo dentro, perdón, es poder colocar el reclamo en la misma clínica, ¿no? Donde fue atendido y donde deberá pedir el libro de reclamaciones y llenar el reclamo, ¿no? De igual forma, existe un plazo establecido para que, el cual es de 30 días hábiles, para que pueda dar respuesta el proveedor. Tener en cuenta, amigos, que la modificación que hablamos hace unos minutos hace referencia, bien, o mejor dicho, no aplica para, por ejemplo, las competencias de la SBS o también para las competencias de su salud, dado que estas tienen su propia normativa especial. Bien, entonces, en primer término, interponer el reclamo. ¿Y qué pasa si no estoy de acuerdo con la respuesta dada? Porque efectivamente puede ocurrir eso. ¿Qué podemos hacer ante ello? Es acudir ante la Superintendencia Nacional de Salud, la cual, a través de sus diversos canales de atención, puede recepcionar dicha denuncia. Para ello se tiene el canal virtual, personal y el telefónico. El virtual, a través de las vías online, ya sea por redes sociales o la app Su Salud Contigo. Luego, personal, puede acercarte a las oficinas que tiene la Superintendencia Nacional en su sede Lima Cercado, su sede central o la de su sede Chiclayo.
en horario de oficina. Y como tercera opción, puedes también llamar al 113, opción 7, para poder entablar la denuncia. Luego de esto, aquí un poco de la gráfica del procedimiento sancionador respecto a cómo se da el procedimiento. Muy bien. Cuando el usuario interpone su denuncia, lo que hace su salud es, en este caso, primero, quien recibe la denuncia es el área de IPROT, ¿ya? Esta Intendencia de Protección de los Derechos de los Usuarios lo que hace es realizar las investigaciones respectivas, ¿bien? Hace la fase de investigación y sustenta el procedimiento administrativo sancionador. Es decir, me preguntarán, ¿qué diligencias se hace o cómo se hace? Es que requiere información a la IPRES denunciada, a la IAFAS denunciada, por ahí si es que tal vez hay clínicas involucradas o hospitales involucrados, también se les requiere información con la finalidad de que, digamos, puedan remitir copia de la historia clínica o también puedan emitir informes respecto a lo acontecido con el usuario. Bien. Un aspecto muy importante es que dentro de los documentos que se le requiere al usuario al momento de entablar la denuncia, es que pueda dar su consentimiento para que su salud pueda acceder a su historia clínica, ¿sí? Eso sí me parece muy, muy vital poder comentarles, porque hay casos que los cuales se terminan cayendo porque justamente no se puede acceder a la historia clínica. Recordemos que la historia clínica contiene información muy sensible, por lo cual hasta el propio su salud requiere del consentimiento del usuario para poder acceder a dicha información. Entonces, con la finalidad de obtener mayores elementos probatorios, bien, sí es necesario que el consumidor pueda dar su voluntad, ¿no?, de forma expresa en un documento, a fin de que la autoridad pueda acceder y requerir a las IPRES denunciadas o las involucradas. Después que se realiza la fase de investigación, ¿correcto? Dicho informe se traslada al área de instrucción, que es la Intendencia de Fiscalización y Sanción, la cual es la encargada de evaluar si corresponde el inicio o no al procedimiento sancionado. Para ello va a emitir la resolución número 1, la cual inicia el procedimiento administrativo sancionador, y posteriormente va a ser notificada a las partes para que puedan entablar sus descargos. Teniendo dichos descargos, recordemos que IFIS actúa como órgano instructor, se va a derivar, va a entrar a la fase de instrucción para que se pueda realizar el informe final. Bien, dicho informe final, lo que va a entablar es la recomendación, ¿correcto? IFIS, al ser un órgano de instrucción, recomienda cuáles serían las infracciones o cuál sería el hecho infractor, así como las multas a interponer, ¿correcto? Teniendo este informe final, lo que se hace es trasladar el expediente a Sarefis. Este órgano encargado es la responsable de resolver finalmente el caso, teniendo en cuenta lo que obra en el expediente. Y de esta manera se pone fin al procedimiento administrativo sancionado. Fase instructora, fase resolutiva, ¿correcto? Es finalmente Sarefis quien interpone las multas en caso de corresponder y también las medidas correctivas que considere en base al caso en concreto. Seguidamente, si es que el usuario no está conforme, el usuario o tal vez la parte denunciada no está conforme con la resolución, puede interponer su recurso de apelación, siendo que en este caso quien actúa como segunda y última instancia administrativa es el Tribunal de su Salud. Muy bien, es quien va a resolver el caso, la cual puede confirmar o como puede revocar el caso, ¿no? Supongamos que revoca el caso, entonces el expediente vuelve a foja cero, ¿no? Depende mucho de qué es lo que disponga el tribunal. Puede ser que disponga que otra vez vuelva a IPROT para que se investigue de forma completa. Puede ser que disponga que el expediente vuelva a IFIS también. Entonces dependerá mucho del caso en concreto. Muy bien. Entonces, estimados amigos,
De esta forma, he graficado sobre el procedimiento administrativo sancionador en su salud de una forma muy general, ¿ya? Porque recordemos que también su salud es encargado de realizar supervisiones, ¿bien? Supervisiones tanto clínicas, a las clínicas, hospitales, también a las aseguradoras también se les realiza supervisiones y por lo tanto tiene un área encargada para ello. Por ejemplo, en el caso que se realice una supervisión a un hospital o a una clínica, en ese caso el área encargada es la Intendencia, es ICIPRES, ¿no? Quien va a realizar la supervisión en una fecha determinada, ¿bien? Y va a emitir su respectivo informe, ¿no? Supongamos que se realiza una supervisión a una IAFAS, ¿no? Supongamos que se realiza una supervisión a, a Seguros RIMAC, ¿no? Se me ocurre. Entonces, en ese caso, quien se encarga de la supervisión es la ICIAFAS, ¿no? Entonces, cada, eh, cada órgano tiene unas funciones establecidas. Muy bien. Luego de ello, aquí, para un mejor entendimiento de cuáles son las competencias de la Intendencia de Fiscalización y Sanción, como les comenté, es el órgano de instrucción. Lo que hace es evaluar si corresponde o no iniciar el procedimiento sancionador, va a emitir la resolución ya sea de inicio o de archivo, va a verificar las pruebas que existen en el expediente, además también del respectivo informe que realiza el área de investigación, y va a emitir un informe final. Seguidamente, va a correr traslado al expediente a la Superintendencia Adjunta de Regulación y Fiscalización, conocida como SAREFIS. SAREFIS es quien finalmente resuelve el procedimiento trilateral sancionador, bien, y va a imponer sanciones, medidas provisionales y o correctivas. En el caso en el cual no estén conformes con la resolución, tanto consumidor como proveedor pueden interponer su recurso de apelación, de tal forma que es el Tribunal de su Salud, a través de un cuerpo colegiado, quien va a resolver en segunda y última instancia administrativa. Adicionalmente, este tribunal puede declarar precedentes vinculantes, ¿no? Dependiendo del caso en particular. Muy bien, un punto importante es que se podrá conciliar la controversia surgida con las IPRES o las IAFAS durante la tramitación del PAS, trayendo como consecuencia la culminación del mismo. En términos muy sencillos, es que en el supuesto caso que, digamos, frente a una denuncia a una clínica, se llegue a un acuerdo de manera extrajudicial, ¿no? Mediante una conciliación, dicha conciliación, dicha acta, tendrá que ser presentada al área que se encuentra en ese momento el expediente para que se pueda culminar el procedimiento. Muy bien. Otro punto muy importante es que cuando el procedimiento administrativo sancionador se inicie por una denuncia, el usuario afectado o el tercero legitimado puede participar o interponer los recursos contra la resolución que niegue el inicio del mismo o contra cualquier otra resolución. Eso es el derecho que tienen los usuarios. Y otro aspecto importante es que el procedimiento sancionador continúa de oficio si del análisis de los hechos se considera que se podría estar afectando intereses de terceros o el interés general. Me explico mejor sobre este último punto. Supongamos que un caso en el cual el usuario denuncie que se atendió en un centro, el cual el profesional que lo atendió, digamos que el usuario denuncia que no se lo atendió de forma correcta, ¿bien? Sin embargo, de la investigación realizada por el área de IPROT, que es el área de investigación, determina que este centro hospitalario, centro de apoyo, no se encontraba registrada para poder brindar servicio de salud. Bien, entonces el punto es que el consumidor denuncia una mala atención. Sin embargo, de oficio, bien, de la investigación realizada, se pueden encontrar ciertos hechos en los cuales se afecten derechos de terceros o intereses de terceros. Entonces, si es que la investigación realizada, por ejemplo, frente a la denuncia que el usuario plantea, no se encuentran derechos vulnerados, sobre ese punto se quedará cerrado.
Sin embargo, se podrá continuar con el procedimiento sancionador en la medida que de la investigación realizada se encuentre la vulneración de terceros bueno, los derechos de terceros. Bien. Aquí el régimen de sanciones, tener en cuenta que su salud tiene competencia para poder sancionar y colocar multas de hasta 500 suites, ¿ya? En realidad es bastante elevado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la vida no tiene precio, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el tema también del monto. Finalmente, comentarles una herramienta muy importante, bien, por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, que es el RENIPRES, ¿ya? En este Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, lo que hace es darles información, bien, de cuáles son las clínicas o cuáles son los hospitales autorizados para poder brindar servicios de salud. Como usuarios responsables que somos, antes de poder atendernos, digamos, ante un centro odontológico o ante cualquier otro centro hospitalario, lo que podemos hacer es verificar si es que efectivamente dicho centro cuenta con la autorización para poder brindar el servicio de salud, ¿correcto? Y antes de culminar, voy a ingresar para que ustedes puedan ver finalmente cómo es que se accede a dicha información. Bien. Por ejemplo, ¿no? En este caso, eh, se tiene la información de lo siguiente. Este Centro Integral de Medicina Deportiva, aquí se encuentra el Código Único de IPRES, se encuentra también el Registro Único de Contribuyente, luego tenemos cuál es también la dirección de esta IPRES, luego quién es el representante legal también, la denominación o nombre comercial, si es privado o público, la dirección completa, luego de eso también, ¿qué otra información importante tenemos? Es para cuáles son los servicios que está autorizado. Bien, aquí te dice para actividades de ecografía, radiología, consultas externas, servicios para los cuales está utilizado. Bien, entonces, eso sí, consideré una herramienta muy importante a fin de saber, correcto, si es que el lugar donde nos atendemos cuenta con el debido registro o con la debida autorización y finalmente, si el área también en el cual nos atendemos cuenta con ese permiso para poder brindar el servicio de salud. Entonces, estimados participantes, de esta forma, de mi parte sería todo y agradecerles y quedaría atento a las preguntas que puedan haber.